Mensaje del Evangelio de hoy, lunes 4 de octubre del 2021, tomados del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Esto es, siguiendo a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un jurista y dijo, para tentarle: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, que después de despojarle y darle una paliza se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él, y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mensajes de este gran evangelio podemos, pues con esto ya yo creo que nos pegó la pedrada a más de varios. Primeramente, primer mensaje de este evangelio: ¿qué hacer para tener en herencia vida eterna? Y un mensaje más que tenemos de este evangelio: ¿quién es el prójimo? Primeramente aclaremos que el evangelio nos dice que un jurista llegó ante Jesús. Jurista quiere decir un doctor de la ley, digámoslo así, hoy en día un abogado o un juez, por así decirlo. Se puede interpretar así, o un sacerdote. Eso es jurista, eso era jurista en aquel tiempo. ¿Y qué le pregunta a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? Dime qué es lo que está escrito en la ley. Como regularmente se hace mención en este canal, para, digámoslo así, tener un poco de perfección, para lograr obtener esa vida eterna, lo que se necesita es seguir al pie de la letra, obedecer al pie de la letra los 10 mandamientos de la ley de Dios. No necesitamos ni una sola cosa más, ni una. Y aquí el jurista pues le pregunta a Jesús, y Jesús le dice: ¿qué dice en la ley? Entonces el jurista, conociendo la ley, pues le contesta que un mandamiento, que es el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que amar al prójimo como a uno mismo también lo mencionó Jesús en su venida. Y le dijo Jesús: has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero entonces, no conforme, el jurista le hace otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Primeramente, ¿cómo es que Jesús nos explica en este evangelio qué hacer para tener en herencia la vida eterna?
Es tan fácil, tan sencillo y tan complicado. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Por ahí dicen que existen 3 tipos de creyentes, de cristianos católicos, de los que creen en Dios, sean de la secta o religión que sean, de lo que sean, pero dicen que hay 3 tipos. Uno es el cristiano católico frío. Ese frío es el que pues dice: yo creo, pero no me gusta meterme ni a leer la Biblia, porque infinidad de pretextos. Yo creo, pero yo creo a mi manera. Yo no necesito de ir a la iglesia, no necesito de comulgar, no necesito de confesarme, bueno, nomás se bautizó por gracia de que sus padres lo bautizaron, y eso porque iba a hacer una comida, si no, quién sabe si lo bautizan. Ese es el cristiano frío. ¿Cuál es el otro cristiano? Es el cristiano caliente. El cristiano caliente es el que se acerca, es el que hace algo para entender la palabra de Dios. Es el que se dedica, lee la Biblia, se acerca a la iglesia, asiste domingo tras domingo, comulga, se confiesa y trata de seguir los mandamientos al pie de la letra. Y el que más le disgusta a nuestro Señor, el cristiano tibio. Muchos de nosotros somos ese cristiano tibio. Y eso de ser tibio no se genera más que por, pues simplemente, inseguridades, falsedades, hipocresías. Y la mayoría de nosotros somos así, somos un cristiano tibio. Que tú crees, lees tu Biblia, más o menos tratas de llevar los 10 mandamientos, todas sus leyes de Dios. Sin embargo, no somos constantes para ir a misa, no comulgamos seguido, no nos confesamos. Y eso a muchos de nosotros es lo que tenemos hoy en día. ¿Y Dios por qué lo aborrece más al cristiano tibio? Porque a él no le gustan, es un cristiano que no se decide. Sí creo y soy muy ferviente en mi creencia, o simplemente no creo, o creo pero yo me mantengo alejado, ni me acerco ni me meto en más detalles. Hay que tratar de no hacer enojar a nuestro Padre, tratar de hacer todo el esfuerzo por no ser un cristiano tibio, ningún cristiano frío. Hay que hacer el esfuerzo por ser un cristiano caliente. ¿Y qué nos menciona el segundo mensaje de este evangelio? ¿Quién es el prójimo? ¿Qué respuesta dio Jesús a esto, a esta preguntita? La respondió con una parábola en la que explica que un hombre iba bajando de Jerusalén a Jericó. Entonces en el camino pues lo asaltaron, cayó en manos de ladrones y lo golpearon, le quitaron todo y lo dejaron medio muerto. Y entonces, ¿qué sucede? Un sacerdote va bajando, lo ve y dice aquí, y da un rodeo. Eso significa que pasó de largo, se tapó la vista, dijo: yo no veo ni me meto, y paso derechito. De igual modo, enseguida de él pasó un levita. ¿Y qué pasó? Lo mismito. ¿Y qué sucedió? Atrás de él venía un samaritano. Le vio, sintió compasión por él, curó sus heridas, bueno, más bien las vendó, le echó un poco de vino para que no se le infectara, aceite, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a un pueblo, para un lugar para que le dieran posada. ¿Y qué hizo? Él se tenía que ir a trabajar, tenía que seguir su camino.
al dueño de la casa donde les habían dado posada, le dio 2 monedas y le dijo: cuida de él, y si gastas algo más, cuando regrese te lo pago. Jesús le pregunta a este juez de la ley: ¿quién fue prójimo de quién? ¿Quién fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y contestando sabiamente, el juez dijo: el que practicó misericordia con él. ¿Qué sucede con esto? Si tú o yo no tenemos esa misericordia, pues no somos prójimos. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo ante esta pregunta? ¿Quién es el prójimo? La respuesta es una parábola que, al comparar a los judíos, porque el sacerdote y el levita eran judíos, que eran obligados a tener esa compasión, esa misericordia al prójimo. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la ley de nuestro Señor. Ellos la conocían. Y en cambio el samaritano era de una religión completamente distinta. ¿Y quién fue el que tuvo misericordia? El samaritano. Entonces Jesús nos quiere decir con esto que el que realmente es discípulo de Jesús muestra. ¿Cómo es que lo muestra? Muestra que le toca hacerse prójimo de todos. De todos. El que realmente es discípulo de Jesús, ¿cómo es que lo demuestra? ¿Cómo es que se sabe? ¿Cómo es que se ve? Pues Jesús muestra que es prójimo de todos. Nos lo menciona en el Evangelio. Es una interpretación tan hermosa. Si tú, era lo que platicábamos en un momentito anterior, eres un cristiano frío, según crees, pero no te acercas ni te va a interesar más, ok. Eres un cristiano tibio, que fue lo que sucedió con el sacerdote y el levita. Conocían la ley, estaban apegados a Dios, pero al momento de hacer todo al pie de la letra, lo hacen a medias. Entonces ese no es un seguidor de Cristo, ese no es un seguidor de su fe, realmente. Estamos a medias y muchos somos así. Pero entonces, ¿qué dice Jesús? A quien quiere ser mi discípulo y realmente quiere esta vida eterna, le toca hacerse prójimo de todos los demás. ¿Cuál es el propósito de este día? Hacernos prójimos desde hoy hasta el día de nuestra muerte de todos los demás, vivos y muertos. ¿Muertos cómo? Ofreciendo un rosario por todos los difuntos. Esa es una caridad hacia los difuntos. ¿Cómo soy caritativo? No voy a ser caritativo con la persona que sé que me lo va a devolver algún día. Si yo voy a hacer un favor, o si voy a hacer lo que sea mi acción buena, mi acción de compasión, de caridad, es porque entonces si la vas a hacer bien, es porque entonces ese hermano no te la va a devolver, ni esperas eso. Nos dice en el Evangelio, según San Mateo, que Jesús les dijo así a sus discípulos, les dijo así a la gente: si tú tienes amor por el que sabes que te va a dar amor, ¿qué de bueno realizas? Nada. ¿Qué hay de maravilloso en eso? Pues nada, absolutamente nada. ¿Qué hay de caridad en eso? Pues nada. Pero si por el contrario haces un favor al que ves que no tiene, al que ves que le batalla, sufre, y es un anciano, ya no puede, una persona alcohólica, un niño, lo que sea, no estás esperando a que te devuelvan ese favor. No estás esperando no sabes, o sea,
Tú lo vas a hacer sin saber que algún día se te va a devolver ese favor. No estás esperando eso. Entonces en ese momento es una caridad realmente bien hecha. Que ese sea nuestro propósito a partir desde hoy, porque lo tenemos que cumplir hasta el día de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.